Hola, hola, buen día. Hola Sandra, hola Viridiana, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, gracias. Hola, buen Qué bueno. día. Hola, pues vamos a empezar este segundo día de charlas previas al Hackathon AMI. Antes de empezar tal cual, pues gustaría platicar un poquito de esta iniciativa que estamos trabajando en conjunto, diferentes organizaciones. Este Hackathon justo es en el marco de la semana AMI. Nosotros como miembros de la red AMI México nos unimos lo que somos la oficina de la UNESCO en México, el INE y la DW Academy y Tomato Valley. Nos unimos para generar esta iniciativa, este hackathon, en el cual buscamos pues acercar esta parte de alfabetización mediática e informacional a participantes para que se desarrollen proyectos, iniciativas de base tecnológica que impacten de manera social en 5 sectores de la población. Estos 5 sectores son mujeres en tecnología, son personas en desplazamiento como son migrantes y refugiados, comunidades indígenas, comunidades de difícil acceso o marginadas y comunidad LGBTI. Y pues justamente de eso se trata de que estos proyectos que se crean tengan un impacto positivo de pues impulsar y difundir un poquito la parte de alfabetización mediática e informacional y pues que realmente acercar estos temas a la sociedad en general. Entonces, bueno, les cedo la palabra, Sandra y Viridiana, y para que nos platiquen un poquito de la charla esta que vamos a tener muy interesante. Muchas gracias, Alan. Pues sí, bueno, hoy iniciamos la segunda jornada. Hoy tenemos dos ponentes que mi compañera Sandra va a estar, bueno, tres de hecho, que mi compañera Sandra va a estar presentando. Y bueno, seguimos en línea con estas charlas orientativas para que justo quienes van a participar en el hackathon puedan tener más información sobre estos perfiles, ¿no? que se están proponiendo para poder generar estas soluciones tecnológicas a situaciones, problemas o cuestiones sociales que se han identificado. Ahorita obviamente hay muchas cosas más que podemos trabajar, pero los grupos o los perfiles con los que vamos a iniciar este primer hackathon AMI, que se realiza, como saben, el próximo fin de semana, del viernes al sábado, al domingo, perdón, al domingo 31, pues bueno, ¿no? Creemos que va a abonar mucho tanto al tema de la AMI como al tema de visibilizar a perfiles de personas que tienen situaciones, necesidades de acceso a información específicas, ¿no? O acceso a tecnología o estas cuestiones relevantes para las problemáticas específicas que hay en los grupos. Entonces, bueno, justo seguimos hoy con las siguientes dos charlas, vienen las siguientes para cerrar. Y bueno, invitamos a que quienes no puedan estar acompañándonos pasen, o sea, bueno, quienes estén acompañándonos pasen la voz a quienes no puedan estar para que puedan ver las charlas. Todas están quedando grabadas para que quienes van a participar en el hackathon pues tengan estos referentes que siempre son importantes, ¿no? Vamos a tener hoy el grupo de comunidades indígenas y mujeres en ciencia y tecnología. Y bueno, mi compañera Sandra va a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Muchas gracias, Viri y Alan. Sí, pues vamos a arrancar con la charla acerca de comunidades indígenas, pero antes que nada sí me gustaría presentar a precisamente a quien va a facilitar esta charla, que se llama Irina Vázquez. Ella es maestra en comunicación por la UNAM, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, capítulo México, de 2014 a junio 2021. Entonces, pues bueno, ella tiene bastante experiencia en grupos indígenas, en la radiodifusión y pues bueno, en todos los medios de comunicación, sobre todo ese que menciono. Y pues bueno, ella precisamente nos va a platicar cuáles son como los retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas para la verificación de información, tanto la información que se comparte, se difunde, se publica, porque precisamente las plataformas no cuentan con estas opciones de traducción en las diferentes 68 lenguas indígenas que hay en México. Entonces, pues sí, uno de los retos en el hackathon va a ser ese, de cuáles serían las soluciones tecnológicas que pudieran contribuir a que las plataformas digitales puedan promover la verificación de la información publicada en lenguas indígenas. Entonces, cedo la palabra a Irina Vázquez, que ella va a ser quien nos va a estar contando un poquito más acerca de eso. Después va a entrar nuestra compañera Eusebia, que también nos va a contar un poco más acerca de la traducción
de náhuatl, de español y a diferentes lenguas, y pues también va a abonar mucho a esta charla. Irina, por favor. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. También muchas gracias a Alan y a Viridiana por hacernos parte de este proyecto maravilloso, ¿verdad? Para poder hablar acerca de AMI, de la alfabetización mediática e informacional. Me parece que esta semana, híjoles, me apasiona el poder compartir con todas ustedes un poquito de lo que hemos aprendido durante todos estos años trabajando de cerca con las redes comunitarias y, como explicaba Sandra, observando algunos de los retos que tenemos cuando hablamos, en el caso de medios de comunicación y población indígena, ese es un primer nivel, y otro cuando hablamos de acceso a la información. También se abre una gran veta de posibilidades y de retos que tenemos ahí pendientes por trabajar, retos desde la academia, desde sociedad civil, desde el Estado mexicano, ¿verdad? Hay mucho trabajo y qué bueno que uno de los ejes que se están contemplando para este hackathon sea el de trabajar en específico hacia este sector de la población. Pues bueno, yo quiero empezar comentándoles o ubicando este reto que tenemos encima, que es poder proponer alguna plataforma digital para traducir las diferentes lenguas indígenas en México y poder corroborar esta información que se comparte en lenguas indígenas. Pues ahí tenemos, insisto, varios problemas, y uno de esos yo lo pondré también en el centro, lo vamos a retomar más adelante, pues es que hay poca información en lenguas indígenas disponible en Internet. Ese es un primer punto. Hay una deuda en la generación de contenidos destinados para visibilizar la diversidad cultural, lingüística y étnica en nuestro país. Y no solamente hablo de contenido web, también hablo pues de los medios tradicionales como la radio y la televisión. Bueno, pues un primer punto sería entonces identificar el tema al que nos convoca la red AMI. ¿El problema cuál es? Pues que debido a que las plataformas digitales no cuentan con opciones para traducir las diferentes lenguas indígenas en México, resulta complicado verificar la fiabilidad de la información que se comparte. El reto sería entonces proponer una solución tecnológica en la que las plataformas digitales promuevan la verificación de la información publicada en lenguas indígenas. Acá hay una capacidad, hay una competencia dentro de las 5 competencias a la que nos invita este modelo, el modelo AMI, pues es el análisis. Hay que diseñar esta solución tecnológica para poder ayudar a verificar la información publicada en lenguas indígenas. A manera de resumen, simplemente ubicar qué es esto de la alfabetización mediática. Es una combinación de conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas que nos permiten acceder, analizar, usar, producir y comunicar información y conocimiento de forma ética, legal, creativa, que respete los derechos humanos. Creo que esto es central, el respeto de los derechos humanos. No hay que perderlo de vista, como veremos a continuación, porque ahí se encuentra parte de lo importante, lo fundamental de poder contar con mecanismos que permitan la verificación de la información publicada en lenguas indígenas. Una herramienta para el empoderamiento y fomento de la participación de la ciudadanía, promoviendo el consumo y la producción consciente y activa de contenidos. Esto también forma parte del concepto de alfabetización mediática. Bueno, las 5 competencias que forman parte del modelo AMI: acceso, análisis, creación, reflexión y acción. Y podríamos proponer distintas acciones para poder fortalecer lo que tiene que ver con derechos individuales y colectivos de la población indígena. O sea, de verdad hay mucho trabajo que hacer
con este sector de la población. Ahora el reto que nos presenta el hackathon se ubica dentro de la dimensión análisis, pero en términos de creación de contenidos para sensibilizar sobre, por ejemplo, la no discriminación o sobre la urgencia de reducir las brechas en el acceso a la educación, lo importante que es entender que México es un país multicultural, plurilingüe, pluriétnico. Bueno, campañas de sensibilización también hacen falta. Campañas de reflexión para saber cuando estamos, cómo estamos consumiendo, en qué medida consumimos contenidos que siguen discriminando a las personas indígenas, que se mofan de ellas, los chistes que se hacen de las personas indígenas. Bueno, ahí hay esta reproducción de estereotipos que nada ayudan al reconocimiento de sus derechos. Y la parte de acción, esta capacidad de poder decir en qué momento, cómo interactúo con estos contenidos, si yo detecto que hay un contenido que justamente violenta a las mujeres indígenas, que las discrimina por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres, o estos contenidos que discriminan a las personas indígenas por su forma de hablar, por su forma de vestir, pues entonces decido no compartirlos, y al contrario, es que proponemos en términos creativos para poder contrarrestar sobre todo la parte de la discriminación que sigue siendo muy, muy fuerte en nuestra sociedad mexicana. La población indígena es uno de los grupos más discriminados a nivel nacional, y en esta ciudad es el grupo más discriminado. Y lo curioso es que las personas en la calle reconocemos esta discriminación, pero nos cuesta mucho actuar, dar el siguiente paso para dejar de reproducir estas narrativas que violentan pues los derechos de las personas indígenas, este derecho a no ser discriminado y a poder vivir en una sociedad igualitaria y más justa. Contexto. En México, bueno, México es el segundo país en el mundo con mayor generación de noticias falsas, y esto es un dato que retomo de la publicación Radiografía sobre la difusión de fake news en México, que fue publicado por la UNAM en el año pasado, en 2020. Y esto es muy importante porque, pues en efecto, como se ha comentado en diferentes momentos, a través de las distintas foros convocados tanto por UNESCO como por la Deutsche Welle, se ha hecho énfasis en esto, en que, bueno, las fake news son una pandemia que hay que combatir, porque el efecto negativo que acarrean, pues va en detrimento de nuestros derechos humanos, de nuestra construcción como ciudadanas y ciudadanos. La fake news, como esta pandemia, la desinformación, genera malestares a nivel emocional, a nivel anímico, pánico, histeria colectiva, caos e incertidumbre. Y al final esto lo podemos reducir señalando esta obstrucción al ejercicio pleno de derechos humanos. Cuando me presentaba Sandra al inicio de esta charla, pensaba en cómo poder transmitirles quizá el impacto de la información negativa, la información falsa, fake news, y esos efectos negativos en la población indígena desde la experiencia de las radios comunitarias. Ahora el capítulo que tenemos más reciente, pues es la pandemia por COVID-19. Y acá pasaron muchas cosas, tanto en comunidades rurales como en comunidades urbanas pobres y en pueblos indígenas. Y un primer punto es que
por cuestiones históricas hay una desconfianza hacia, el Estado, lo que tenga que ver con Estado mexicano. Recordemos que pues justamente estos medios alternativos de comunicación surgen para posicionar narrativas distintas a las versiones oficiales. Los medios alternativos surgen justamente para poder hacer un contrapeso al poder en sus distintos niveles, tanto a nivel local como a nivel estatal y también federal, y contar otras historias, otras realidades. Y no podemos negar que había ahí una desconfianza que se acrecentó. Entonces, había mucha resistencia, tanto en comunidades como en pueblos indígenas, a poder aceptar la información de las dependencias de salud. Ahí había un desencuentro que no es casual, que tiene un porqué histórico. Había desconfianza, se creía primero que la pandemia no existía, que era una invención del gobierno, que algo quería lograr el gobierno. Sobre las medidas de protección, de prevención, como lavarse las manos, usar gel, la sana distancia, costó mucho trabajo el poder difundir esa información dentro de la población, algunos, ¿verdad? No quiero generalizar, pero algunas comunidades indígenas, por esta desconfianza que les comentaba. Fue hasta que se presentaron los primeros casos, tristemente las primeras pérdidas humanas, que comenzaron a darse cuenta, pues que sí, que había algo que estaba pasando y que había que tomar acciones al respecto. Pero insisto, hubo un primer momento de mucha desconfianza, de no creer lo que se decía por parte de las autoridades de salud y de negación del problema. Posteriormente, cuando se comienzan desde los medios de comunicación comunitarios e indígenas, pues desde esta forma de concebir la comunicación como un derecho base, un derecho llave para poder ejercer otros derechos humanos, pues desde las radios integrantes de la AMARC y otras radios aliados se comenzaron a hacer distintas acciones para poder difundir pues la problemática de la pandemia en términos del impacto a la salud pública y lo importante en la prevención. Y como les decía, en algunos contextos hubo una buena recepción y en otros costó mucho el que la gente pudiera aprender de esta información y hacerla suya y tomar las decisiones respectivas en su vida cotidiana, como la prevención de manera general de COVID. Se hicieron distintas dinámicas, se hicieron programas especiales, se hicieron cápsulas en lenguas indígenas, se hicieron algunos conversatorios, algunas emisoras comunitarias y también indígenas tomaron un papel activo en la comunidad para instalar cercos sanitarios, para poder hacer un acompañamiento mucho más cercano a las personas de la comunidad, saber cómo están, qué necesitaban. Sí, los medios comunitarios también fueron un puente con la población migrante en Estados Unidos, que también estaba siendo sumamente afectada por el COVID-19 y que necesitaba información sobre la situación de salud de sus familiares en la comunidad. Se hizo realmente una dinámica, me atrevo a decir, orgánica, de distintas estrategias de comunicación que surgieron en el momento para hacer frente a esta crisis sanitaria. Hubo un acercamiento importante, por ejemplo, de grupos musicales en varias comunidades como Estado de México y Michoacán, que solidariamente compusieron canciones para poder difundir el mensaje del lavado de manos, del uso de gel, de la distancia física. Y bueno, en este balance de la importancia de la lengua indígena, señalar que sí, que una vez más la pandemia nos confrontó con la importancia de poder informar a las comunidades indígenas en sus propias lenguas y bajo sus mismos códigos. O sea, fue un gran reto poder adaptar la información oficial a los distintos contextos culturales donde se insertan
las comunidades y los pueblos indígenas. Y también nos confrontó con la realidad de que pues había muy poca información hecha en lenguas indígenas. Todavía si hoy buscamos información de COVID en lenguas, pues quizá encontremos en 1, 2, 3, 4, 5 lenguas indígenas, pero en México se hablan 68 lenguas más el español. Eso te habla de un universo y una posibilidad enorme. Y también entendemos la dificultad pensando en una Secretaría de Salud para poder dirigir esta información a cada uno de los distintos grupos étnicos. Sin embargo, claro que era que fue una, pues, fue una deuda, ¿no? Por supuesto que hubiera sido maravilloso poder hacerlo, pero no se hizo y entiendo también la dificultad técnica para no llevarlo a cabo. Hoy todavía persisten pues mucha desinformación en torno al tema de las vacunas. Seguramente ustedes vieron en casa algún reportaje o alguna nota sobre la resistencia a recibir las primeras dosis de vacunas, este miedo de las comunidades al qué me van a inyectar, por qué me lo van a inyectar, pero dicen que esto en vez de ayudarte te mata. Había un gran temor a la vacuna en ese sentido, en que en vez de ayudarte, podían desencadenarte la muerte. La desconfianza, insisto, una vez más se avivó a partir de esta desinformación, una desconfianza que ya estaba ahí a través de las fake news se exacerba. Y de manera muy irracional, pues se empieza a difundir este temor y este miedo, aunado a la falta de información científica, veraz y oportuna en lenguas indígenas, e incluso en español, que esa es otra, o sea, ni en español y a veces ni en lenguas indígenas, o más bien es al revés. No hay información en español y mucho menos en lenguas indígenas. En esta misma publicación de la UNAM, los escritoras nos comparten estos puntos para no dejarlos de lado cuando hablamos de combate a las fake news. No creer todo lo que circula en redes. Tomarte el tiempo para corroborar antes de compartir. No dejarse llevar por los impulsos, las emociones. No hacer comentarios de cosas que no sabemos. Consultar fuentes oficiales acreditadas. Y en efecto, estas acciones son fundamentales para poder combatir la desinformación. Pero en el caso de lo que pasó, o lo que pudimos observar en comunidades indígenas, ahí hay un peso muy importante a cómo se maneja la información en los primeros círculos de referencia. Es decir, a veces en las comunidades no es que todas las personas estén atentas a lo que pasa en los medios de comunicación, porque como ustedes saben, en muchas comunidades, pues ni siquiera cuentan con conectividad, con cobertura, con la infraestructura, con el alcance, con las posibilidades de acceder a aparatos telefónicos, a teléfonos celulares inteligentes, a una computadora, a una laptop, a una iPad. Entonces, acá en las comunidades lo que se veía es algo que ya ha sido estudiado a través de las investigaciones y comunicación, y es de cómo las personas más informadas, o tal vez las personas con mayor cercanía a los medios, tal vez no, esto de mejor informadas lo voy a poner entre comillas, las personas que tienen un mayor contacto con los medios reciben esa información, la interpretan según sus códigos y la comparten con su contexto de referencia inmediato. Y eso hizo, lo que les comentaba, también propició que desde mi perspectiva se difundiera de esta forma tan amplia esta incertidumbre, esta histeria colectiva, este caos, este pánico que se generó en algunas comunidades por el tema de COVID. Había poca información, no había información en lenguas indígenas, y a eso le sumamos la interpretación que hacen las personas de estos mensajes y que después comparten con sus comunidades.
Igual, para terminar de situarnos en la complejidad que podemos ver cuando hablamos de medios de comunicación y población indígena, pues ubicar que esta característica del México pluricultural pues no está del todo visibilizada. Seguimos viendo, en la Ciudad de México, por ejemplo, vemos a la población indígena como extraña, no como, pensamos que vienen de fuera, no nos pasa por la cabeza que puedan ser residentes de nuestra ciudad. Y esto es una característica de nuestro país reconocida en el artículo 2 constitucional. Otro aspecto importante es, miren la cifra, casi 7 millones de personas hablan una lengua indígena en nuestro país. 50.9 mujeres, 49.1 hombres. Este es un dato relevante. Es un porcentaje muy importante de la población en México. Más de 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas en nuestro país. Y hay que pensar que estas personas, estos 25 millones de personas, tienen derecho a recibir información de acuerdo a sus códigos culturales. Estos casi 7 millones de personas hablantes de lenguas indígenas tienen derecho a recibir información en su propia lengua. Y ahí seguimos faltando, ahí seguimos con esta deuda histórica hacia nuestras comunidades y pueblos indígenas. En México se hablan 68 lenguas indígenas pertenecientes a 11 familias lingüísticas y hay 364 variantes lingüísticas. Este dato es muy relevante porque si la mayoría de la población desconoce que México es un país plurilingüe donde se hablan 68 lenguas indígenas, pues mucho menos tiene idea de lo que implica la existencia de 364 variantes lingüísticas a la hora de generar información, procesar información, compartir información y también, bueno, ahora lo que plantea el reto de poder contar con mecanismos que permitan la verificación de información en lenguas indígenas. Sin duda, aquí está uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar. Hay 55, bueno, imagínense, 55 de las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país se hablan aquí en la Ciudad de México, donde yo vivo y donde se encuentra la oficina de la UNESCO en México. Aquí es una ciudad diversa, es una ciudad donde confluyen distintos grupos étnicos, distintas culturas y distintas lenguas. Y eso está invisibilizado. Hay que visibilizarlo. ¿Cuáles son los principales grupos étnicos y también lenguas indígenas que se hablan en nuestro país? El náhuatl, el maya, el celtal, el mixteco, el solcil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. Un dato muy importante que también deben considerar ustedes es que 8.4 millones de personas indígenas viven en situación de pobreza. 3.4 millones de personas en situación de pobreza extrema. Y esto sin duda tiene un impacto en el acceso a el mundo digital. El acceso, como decíamos, a poder contar con conectividad, con acceso a internet, con acceso a telefonía móvil, con acceso a los receptores. Ahí hay un problema estructural que aún, que tenemos como sociedad enfrente. Uno de los grandes retos del gobierno actual, pues, es cumplir con este compromiso de campaña asumido por el actual presidente de la República de poder reducir esta brecha de pobreza en nuestro país. También puntualizar que en estos contextos de pobreza donde se asentan las comunidades indígenas, pues hay contextos de pobreza, de marginación, exclusión y violencia, mucha violencia. Y recordar que pues justamente la comunicación en contextos indígenas, en contextos rurales, es una herramienta de organización para la transformación social y para poder resistir en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Esto también es muy importante porque no podemos trabajar con las comunidades indígenas sin entender cuál es su cosmovisión en torno a la comunicación.
sí, hablar de la sociedad de la información nos obliga a ver y a cuestionarnos constantemente de la comunicación para qué. Y desde el movimiento indígena en México, pues es la comunicación para la construcción de justicia social, de impulsar procesos de paz, defender el territorio, defender el agua, defender una cultura que ha estado históricamente invisibilizada, como un acto de resistencia. Y bueno, pues para no extenderme mucho, porque el tiempo se agota, a mí me gustaría poder darle la palabra a Eusebia, quien es una estudiosa de la metodología para poder trabajar procesos de traducción. Yo hacía énfasis hace unos minutos que el problema el que tenemos en México, sí, tenemos el problema de las fake news, hay que verificar la información antes de compartirla, pero en el caso del trabajo con lenguas indígenas, primero hay que tener contenidos, o sea, son muy pocos contenidos los que se producen en lenguas indígenas para poder difundir información y pues también yo no he escuchado de ningún tipo de mecanismo para poder verificar la información que se comparte en lenguas indígenas. Pero para poder verificar esa información, pues hay que hacer un proceso de traducción. Y ahí es donde considero que podemos tener uno de los grandes retos por superar. ¿Cómo vamos a traducir? ¿Cómo vamos a interpretar? Entender la complejidad de lo que implica la construcción discursiva desde las lenguas indígenas. Eusebia. ¿Andas por ahí, Eusebia? Ay, no te escuchamos, Eusebia. Tienes apagado tu... Kena, Melagua. Piali no chime, taskamate pampa, ineshilike manisto nikane, nimistaskamatilia nuampoiri, pampa nika inechnoske, wan iskinon hueles nitlekto seo metlactoli. Muchas gracias por la invitación, Iri, muchas gracias a los demás compañeros que están aquí. La verdad, esta es la primera vez que yo escucho esta plática, esta red que existe. Algunas palabras la primera vez que yo escucho. Ahora retomaré algún comentario, algunos comentarios. Realmente Iri acaba de decir muchas cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta para que exista información verídica, información importante en las redes sociales, ¿no? Y aquí comentaba algunos retos. Habla sobre retos que enfrentamos las comunidades indígenas. Y para esto propone una solución, ¿no? Que es la creación de plataforma digital para traducir la información en lenguas indígenas. Yo creo que habla también el último tema, que es acerca de la pandemia. Sí se crearon información incluso en las variantes, no solo en las lenguas indígenas, en las variantes. Pero ahí hay que ponernos a pensar, ¿esa información realmente comunica lo que tiene que decir? ¿Se entiende lo que se dice o no? Entonces, realmente el esfuerzo que se ha hecho obtuvo resultados positivos. Ajá. Entonces, creo que antes de poder crear o de buscar quiénes podrían crear esta información en las lenguas indígenas, tomando en cuenta los códigos de cada lengua, creo que primero hay que ponernos a hacer muchas cosas que van desde cosas personales. Es necesario empezar desde lo personal para poder llegar a la comunidad.
Creo que una de esas cosas es ponernos a pensar a nosotros mismos, como nosotros mismos, a reflexionar qué tanto conocemos de nuestro México, qué sabemos de las lenguas indígenas. No sé cuántos de aquí, de la red de AMI, conoce eso. Hay algo que entiendo que la red significa que es la colaboración de muchas instituciones, de muchas organizaciones, pero esas ramas de la red, hay gente que sabe de las lenguas indígenas, hay gente que trabaja acerca de estas, de saber que en México se hablan tantas lenguas y esas lenguas son importantes y esas lenguas tienen sus valores, por lo tanto sus hablantes también, por lo tanto las culturas mexicanas también aportan riqueza, las culturas mexicanas también aportan sabiduría y desarrollo. Eso hay que tener en cuenta para poder hacer para poder cumplir los retos. Creo que hace falta trabajar en campañas, muchas campañas relacionadas a las lenguas indígenas y a las culturas. Por ejemplo, Iri menciona campañas acerca de la no discriminación. No solo de la no discriminación, sino que tenemos que hacer campañas en contra de la discriminación positiva. Hay mucha gente que dice, todavía en las redes sociales, en el Facebook, dicen, no tiene la culpa el indio, sino que quien lo hizo el compadre. Esa es una discriminación positiva. Hay otra que, hablando de la información falsa. Una de la información falsa que tiene que ver que viene de náhuatl, es que dicen que en náhuatl la palabra papacho significa acariciar con el alma. Eso no es cierto. La palabra papacho no significa acariciar con el alma. Y esa es una gran historia. ¿Por qué digo que no significa eso? Porque en nuestra lengua y en nuestra cultura no existe la palabra alma. Ni existe la palabra alma, el espíritu, ni el cielo, que cuando nos morimos y nos portamos bien nos vamos al cielo y si nos portamos mal nos vamos al infierno. Eso no es cierto. En nuestra cultura no existe esa terminología. Tampoco existen ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, ni la palabra misa, ni rosario. Todas esas cosas, esa terminología, el léxico que proviene de la religión, cualquiera que sea la religión, pero proveniente de Europa, no existe en nuestras lenguas. También dicen los investigadores que no hablan la lengua, dicen que Teu significa Dios. Yo les he preguntado a los nahuablantes, maestros, ancianos, ancianas, jóvenes, niños, ¿cómo dices Dios en tu lengua? Algunos dicen, Dios es Notata. Notata significa papá. Otros dicen, Dios es Noteco. Noteco significa mi dueño. Eso es más creíble. De acuerdo a la cultura náhuatl, nosotros no tenemos dioses, nosotros tenemos dueños. Tenemos el dueño del Mictlán, que es Mictlantecutli, tenemos el dueño de la lluvia, que es Tlaloc, y así un montón de dueños, sin embargo no dioses. Pero en los libros escritos por los grandes investigadores dicen que Teu significa Dios. Yo digo que no es cierto, en ninguna. Ahora, para todos aquellos que nos están escuchando en las redes sociales, no solo crean las palabras que se dice, vayan e investigan. Es decir, lo que yo estoy diciendo aquí puede ser cierto o no, pero la tarea de ustedes es ir e investigar a las comunidades nahuas. ¿Dónde hay comunidades nahuas? En el centro del país hay un montón de nahuas.
Muy cerca está aquí en Tlacotenco, Ciudad de México. Otros pueblos cercanos están los pueblos de Tlaxcala, los pueblos de Puebla. De aquí a Puebla son 2 horas. De aquí a Tlaxcala, pasadito de 1 hora. Hay pueblos en Hidalgo. Realmente estamos rodeados de pueblos náhuatl. Vayan e investiguen, pero investiguen con la gente que habla náhuatl. ¿Cómo dices Dios en tu lengua? Sí. Veo entonces que la interpretación, que en esta posibilidad que nos plantea el reto en la red AMI, de poder pensar cómo la tecnología puede ayudar a construir una plataforma que nos permita verificar información en lenguas indígenas, tendría ese reto, el tema de la interpretación, porque las lenguas indígenas no tienen esa misma construcción que el español o que el inglés o que el francés. Entonces, la interpretación, el poder entender que no todas las palabras existen en la cosmovisión indígena, eso es un gran reto. O sea, desde tu perspectiva, esta traducción literal, ¿la podría hacer una máquina? Sí, dentro de la traducción de las lenguas indígenas hay muchos retos. Hay muchos retos que cumplir, hay muchos retos que de repente se nos ponen aquí y decimos, ay, ¿y ahora de aquí cómo lo hago? Yo creo que para poder hacer, hay que buscar, me encanta que es una red, hay que buscar gente formada, especializada para hacer una traducción. Una máquina no lo puede hacer. ¿Por qué una máquina no? Porque las lenguas indígenas no es igual que el español, que el inglés, que el francés. El conocimiento, más bien, no están en el mismo nivel lingüísticamente hablando. Las lenguas extranjeras están hasta arriba. Las lenguas extranjeras son más conocidas. Cualquier mexicano conoce una lengua extranjera. Entonces, pero no todos los mexicanos saben que en México hablan muchas lenguas. Mucha gente piensa que en México se habla español y ya, que somos todos hispanohablantes, que todos somos priistas y que todos somos católicos. Todavía hay gente que cree, que tiene esa idea, ha crecido con esa idea y lo mantiene, pero no es así. Entonces, las campañas que tiene que ser, creo que es sobre la no discriminación, pero también debe de ser campañas para dar a conocer nuestro México. ¿Cuántos de ustedes jóvenes universitarios saben de México, no? ¿Qué saben de náhuatl? ¿Qué saben de maya? Muchas veces no lo saben. Pero sabe de inglés, francés, italiano, hasta la lengua japonesa. Ajá. Entonces, para poder trabajar en algo como en este caso plataformas, traducción de plataformas que hay de las lenguas indígenas, hay que conocer primero las lenguas indígenas, hay que localizar gente preparada para la traducción, gente preparada que habla la lengua, porque no es lo mismo trabajar, ser intérprete, traductor de una lengua extranjera a una lengua de México. Una lengua de México ha sufrido mucha discriminación. Los mexicanos ahorita ya no tienen miedo de hablar su lengua, ahorita ya les da pena de hablar su lengua. ¿Por qué pena? Por muchas cosas, porque se ha dicho muchas cosas negativas acerca de las lenguas mexicanas, a diferencia del inglés. Inglés se dice que es la lengua del mundo. Si tú quieres viajar, aprende inglés. Pero ¿quién nos dice que si queremos ser más fuerte como persona, como identidad, mi autoestima, tener más fuerte, quién me dice, oye, aprende a hablar la lengua de tus padres, de tus abuelos, la lengua de tus bisabuelos, conoce más tu pueblo? Nadie nos dice eso, porque desgraciadamente nadie se preocupa para formar a las personas desde la autoestima, desde tu fuerza interna. No hay ninguna materia que nos hable de la felicidad, que nos forme acerca de la identidad. No hay, que es muy importante. Eso es muy importante. Y si lo llevamos al terreno de los derechos humanos, pues justamente rescato lo que acabas de comentar. Los pueblos indígenas tienen derecho
a su identidad y a su cultura propia. Tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo, una vida digna, a vivir sin violencia, a poder tener su territorio propio, al poder cultivar la tierra. Y por eso es tan importante para quienes nos escuchan el poder visibilizar que al poder, si fortalecemos las capacidades AMI, podemos coadyuvar a visibilizar la deuda histórica de todos estos derechos violentados hacia las comunidades indígenas y también visibilizar la riqueza de cultural, lingüística de nuestros mismos pueblos indígenas. Y en el tema de acceso a la información, pues no dejar de lado el hecho de que si las comunidades indígenas necesitan, pues justamente de esa información con pertinencia cultural, en sus propias lenguas, para poder tomar decisiones que les afectan en su vida cotidiana. O sea, una vez más aquí vemos el cruce y la trascendencia de la información. Es que la información es base para poder acceder a la salud, al trabajo, a la educación, para poder reconocer qué es violencia, cuáles son mis derechos, qué puedo hacer para poder acceder a mis derechos, defenderlos. Y pues sí, o sea, aunado a todo esto hay otra problemática que es las personas especialistas. Para poder producir información en lenguas indígenas tienen que saber, tienen que ser hablantes, tienen que saber y conocer su lengua y también tienen que tener este conocimiento técnico para poder hablar de tal o cual tema. Y ahí es también donde tenemos un pendiente, una deuda. No, el tener personas de primer nivel manejando información de salud o de tecnología y que puedan transmitirlo con ese mismo código, con esa misma, entendiendo los símbolos culturales de la misma forma que la comunidad a la cual dirigen sus mensajes. Si te parece, Sandra, lo dejamos aquí para dar paso a algunas preguntas y comentarios. De acuerdo, sí, muchísimas gracias. Creo que sí, esta plática puede llevarnos como a muchas otras reflexiones. Y pues sí, creo que sí es muy importante que esto se visibilice más y se comente más. Pero pues bueno, como también el tiempo nos limita, pues ahorita que estoy revisando la publicación por Facebook, pues no veo más preguntas. No sé si en Tomato Valley haya preguntas. No, no hay preguntas. A mí me gustaría hacer solamente una, así como para cerrar este tema. Estuvo muy interesante. Bueno, ahorita que abordaron un poquito el tema de la tecnología, que a lo mejor que sí o que no se pudiera hacer, justamente partiendo de esto, ¿qué le recomiendan ustedes a los participantes para que justamente estos proyectos o iniciativas que se desarrollen en el hackathon realmente puedan lograr un impacto positivo en este sector de la población? Es decir, cómo implementar la tecnología, digo, no exclusivamente, pero muchos de los participantes tienen este perfil técnico, conocen la parte de tecnología, pero cómo utilizar esa parte para realmente desarrollar un proyecto que tenga impacto. Así de forma muy, muy breve, ¿qué opinan? Pues es el trabajo de la mano con los hablantes. De ahí sí creo que es lo que te decía, qué maravilla encontrar un programador que fuera, que perteneciera a una comunidad indígena, que además de programar y de usar la tecnología, pueda entender el uso de la naturaleza de la lengua y también cómo compartirla con el resto del mundo. Creo que ese es un primer punto. También habría que desmontar, Alan, esta cuestión de que los pueblos indígenas no conocen de tecnología, ¿eh? O sea, claro que sí conocen, la manejan, la usan y la usan muy bien. Hay que fortalecer esas capacidades y habilidades, sí. Yo creo que en el caso de la traducción y verificación de mensajes, pues sí requeriría acompañamiento de un grupo de traductores de por lo menos de las lenguas más
importantes en términos de cantidad de hablantes, porque todas son importantes. Quizá la que tenga un mayor número de hablantes en un primer momento, puede ser, pero tendrán que estar trabajando de la mano. Por esta cuestión que te digo, que yo coincido con Eusebia que es un gran reto, la cuestión de la interpretación, la cuestión de que la interpretación sea la correcta, la adaptación sea la correcta, porque creemos que todo es como el español y no, la cosmovisión y la significación desde las lenguas indígenas es muy distinta, es una cosmovisión cultural distinta que se proyecta a través de la lengua. Eusebia. Sí, de acuerdo con Iri. A eso yo decía que hay que buscar gente especializada en eso. Hay organizaciones donde encuentran traductores formados, incluso formados, no solo porque tienen un papelito. Los que tienen papelito están en el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, no sé de cuántas lenguas hay, pero sí han estado certificando traductores en términos jurídicos. Tecnológico, hay profesores con maestría que son matemáticos en todo el territorio. Ajá, sería cuestión de buscar. Hay traductores también en Otigli. Esta organización es organización de traductores y gestores en lenguas indígenas e interculturales. Está en la Ciudad de México. Ahí hay. Y hay, creo que otras organizaciones en Oaxaca de traductores. Entonces nada más es cuestión de buscar. Y también buscar uno que sea, que conozca de tecnología. Sí hay uno de Oaxaca. Yo conozco uno. Uh-huh. Buscar a esos exponentes, entonces, y poder hacer pues tal vez una red pionera, que se dedique a trabajar desde esta perspectiva, que es todo un reto. Hablando de hackathon, todo un reto. Muy bien, muy bien. Entonces, utilizar o buscar a estos expertos que ya existen y promover, impulsar que cada día haya más. Sí, que ya existen, porque para formarlos nos llevará años. Uh-huh. Súper, muchas gracias. Y yo rescato estas experiencias, Alan, de las apps para poder aprender lenguas indígenas. Me parece que hay un maravilloso ejemplo de lo que se puede hacer en el tema de creación, ¿no? Para poder difundir la riqueza plurilingüe de nuestro país. Ahora, ahí, pues yo no soy hablante, no te sabría decir hasta qué punto, pues realmente estas plataformas de traducción son fieles a la lengua. Ahí sí no lo sé. Pero como una buena herramienta creativa para la promoción y la difusión, bravo. Sí, muchas gracias. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Pues yo creo que sí, hay mucho por hacer. El hackathon, pues por supuesto que pretendemos que contribuya a ese gran quehacer que hace falta. Pero pues bueno, mientras yo creo que podríamos dejar hasta aquí para poder seguir reflexionando y para poder pues luego continuar con la siguiente charla, pero por supuesto pues a mí me gustaría que pudiéramos seguir incluso la conversación y las reflexiones en el hackathon, que es precisamente donde ya se va a poner manos a la obra para precisamente ver de qué manera ya más práctica podemos aterrizar estos anhelos que queremos llegar. Igual, yo solamente agregaría que es importante recordar que la AMI como herramienta también lo que busca es construir ambientes de comunicación más inclusivos y justos, ¿no? Y poner en común, y creo que justo lo que refirió Eusebia en algún momento de estos significados de palabras que no son así, ¿no? Es lucha contra la desinformación, y justo en estos retos que los chicos pueden plantear está esa parte. No tiene que ser algo muy especializado, complejo, puede ser algo muy simple, pero que justo ayude a poner en común, ¿no? Y a comunicar, a luchar contra desinformar, a entender mejor, ¿no? Entonces creo que eso es algo con lo que yo me quedo de la charla, y bueno, nada más quería apuntalarlo. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y pues nos estaremos viendo entonces en el hackathon para seguir platicando y pues ya ver cuáles son las propuestas de los y las participantes. Gracias, Irina y Eusebia. Muchas gracias, Alan, Viri,
Sandra, Eus, gracias. 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 Pues vamos a una pausa de unos minutitos y ahorita continuamos.
Hola, ya estamos de regreso. Listos para seguir con la próxima charla. Para los que nos van sintonizando, se van conectando, les explicamos así rapidito. Esta es una serie de charlas previas al Hackathon AMI que vamos a tener el próximo fin de semana, del viernes a domingo. Este hackathon lo que busca es impulsar el tema de alfabetización mediática e informacional como herramienta de inclusión para el acceso a la información de ciertos sectores de la población. Estos sectores son mujeres en tecnología, personas en desplazamiento como refugiates y migrantes, comunidades indígenas, comunidades de difícil acceso o zonas marginadas y comunidad LGBTI. Aquí en la pantalla pueden ver cuál es el registro, todavía se pueden registrar, cualquiera puede participar, no hay ningún problema, está abierto a cualquier tipo de perfil, aunque el enfoque son el tema de desarrollar iniciativas tecnológicas, cualquier perfil puede aportar, el chiste es que haya equipos multidisciplinarios y pues bueno, Sandra Viridiana, platíquenos un poquito de esta próxima charla que vamos a tener. Gracias. Pues bueno, si quieren, les comento que nuestra siguiente speaker es María Makarova. Ella es embajadora nacional del capítulo México para Technovation Girls y presidenta de Mentoral. Ella tiene amplia experiencia trabajando con grupos de mujeres jóvenes, de niñas, y muy relacionada al tema precisamente que vamos a abordar de ciencia y tecnología, en el cual la charla va a ser precisamente conocer cuáles son precisamente los retos a los que nos enfrentamos para romper, o sea, bueno, más bien cerrar la brecha de género en la ciencia y la tecnología. Y precisamente uno de ellos es romper con los estereotipos acerca de las niñas en la tecnología y que precisamente que las vea como, que se vea la tecnología como una herramienta que ellas pueden utilizar para su creación. Y pues bueno, precisamente el reto tecnológico va a ser eso, que cómo podemos o qué podemos hacer desde la tecnología para promover el acceso seguro, para promover también la diversidad de role models, que son como los ejemplos a seguir, y también cómo podemos contribuir a la reflexión de un contenido libre de estereotipos dañinos entre las jóvenes. Entonces, pues bueno, me gustaría cederle la palabra a María para que ella nos pueda dar más luz en estos temas y por supuesto para que también nos guíe en este reto. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la introducción. Voy a también compartir mi pantalla. Y bueno, me gustaría empezar con una anécdota. Cuando yo fui maestra de ciencias en una preparatoria, pregunté a una chica si hay clases de programación aquí. Contestó un chico que estaba parado cerca. Sí hay, pero son para hombres. Las chicas toman diseño gráfico. Y la chica confirmó, así es. Claro que ambas clases estaban abiertas a todos y todas. Pero ¿por qué es tan fuerte el estereotipo que programación, ingenierías y ciencias son de hombres? ¿Creen que esto impide que las niñas, mujeres jóvenes se desempeñen en estas áreas? Yo soy María Makarova y a mí me encantan las ciencias, la programación y la ingeniería. Pero yo crecí en un pueblo ruso dedicado a la ciencia y con ambos padres científicos. Entonces, para mí era algo muy normal y una carrera más obvia para mí. Así que yo crecí una niña curiosa y mis papás me consentían con sus explicaciones científicas de por qué vemos el arco iris, por qué un globo se pega cuando lo frotamos contra el pelo o un suéter. Ciencia e ingeniería es como una magia que podemos aprovechar para nosotras. Y ahí creo que es importante que toda la gente pueda conocer y aprovechar estas oportunidades que nos ofrezca el entendimiento del mundo y la ingeniería. Y para preparatoria yo ya viví en Estados Unidos, y ahí tuve un profesor de química que me decía, o que decía a todos, que la ingeniería hace que la ciencia sea útil.
Y así por eso quise estudiar ingeniería electrónica para mi carrera y también hice doctorado en esta área en Stanford University. Y ya al terminar mi doctorado, mi esposo y yo decidimos mudarnos a Guadalajara porque él tuvo una oportunidad increíble para su carrera y su trabajo. Y ya en Guadalajara he sido profesora en CINDESTAF, American School Foundation of Guadalajara y en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Y en mis clases, yo daba clases de ciencia. Era muy obvio que faltaban mujeres en mis clases, más que todo en clases de carrera y posgrado en CINDESTAF. Y así que me atreví a iniciar un programa que se llama Technovation Girls México, en el cual participé antes cuando todavía vivía en California, que busca acercar a las niñas desde temprana edad a tecnologías e emprendimiento, porque también faltan mujeres en posiciones de liderazgo en todos los campos. Y inicié este programa con un grupo de voluntarias en 2013 y ya después de 6 años de hacerlo como una comunidad creciente de voluntarios ya de varios estados, de varias empresas, hemos decidido de fundar una asociación civil que se llama Mentoralia para poder así mejor apoyar al programa y a las chicas que queremos impactar. Y bueno, otra motivante para iniciar el programa, que justo recibí este correo cuando estaba pensando bueno, soy profesora, pero me gustaría hacer algo más impactante porque sí veía que hay una brecha enorme de mujeres en campos de ciencias y tecnologías. Y recibí este correo de la chica que participó en mi equipo cuando yo fui mentora en California. Ella dice, I'm currently a freshman in college and my major is computer game design. I actually wanted to give you a huge thank you. Technovation Challenge and Velocity, el nombre de nuestro equipo, has changed my life, no doubt. I just wish I had noticed earlier. Entonces aquí ella me agradece por ser su mentora y como abrirle esta puerta, esta oportunidad de experimentar algo diferente. A lo mejor ella no dio cuenta al momento, pero ya varios años después ya decidió incluso estudiar el diseño de juegos, de videojuegos. Y pues el programa de Technovation Girls es el concurso internacional más grande de emprendimiento tecnológico para niñas de 8 a 18 años. El programa ofrece a las niñas la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para realizarse como emprendedoras tecnológicas y líderes. Durante el programa se les capacitará para diseñar, desarrollar y presentar una aplicación móvil y de este año también una solución de inteligencia artificial que resuelva una problemática de su comunidad. Y Mentoralia es la asociación civil que capacita y apoya a una gran comunidad de voluntarios que hacen posible este programa en México, de Technovation Girls. Involucramos a instituciones educativas y empresas de alta tecnología para crear una experiencia especial de acercamiento con tecnologías de información para las jóvenes mexicanas. Nuestra misión es inspirar y capacitar niñas y mujeres jóvenes a convertirse en líderes en áreas de tecnología e emprendimiento. Y los datos estadísticos muestran que tenemos mucho por hacer. Por ejemplo, en UNAM solo hay 24 mujeres egresadas de Ingeniería en Computación en 2018. Y esto cuando vemos que en todas las carreras, de hecho, mujeres son 55% de todas las estudiantes. Y ya mujeres que están trabajando en áreas relacionadas con TIC, tecnologías, ingeniería y ciencias, solo son 17.1% de todas las personas que laboran en esta área, en acuerdo con la encuesta nacional de ocupación de INEGI. Y además persiste una brecha salarial de más de 30% en áreas del
TIC, de acuerdo con una encuesta de INEGI, y esta problemática creo que afecta más áreas donde trabajamos. Es otro reto que tenemos que superar. Aquí las barras rojas son los salarios de hombres dependiendo de su nivel de estudios y las barras verdes son salarios de mujeres en promedio. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en estos campos de ciencias y tecnologías? Fundación L'Oréal hizo un estudio para entender mejor esta problemática y lo que vieron que en las primarias, secundarias, preparatorias, realmente no hay mucha diferencia en participación o desempeño de niñas o niños en estos campos. Las niñas son igual de capaces en matemáticas, en ciencias, logran las mismas calificaciones que los hombres en los exámenes y en estas edades básicamente todos están obligados a tomar las mismas materias en la escuela. Lo que sí es diferente desde las edades más tempranas es que muchas veces las niñas no se sienten igual de capaces en estas áreas, lo cual es el producto de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad, que ya como vimos al inicio, la gente percibe que ciencias, computación, programación no son para niñas. Y incluso hay estudios que muestran que esto afecta el desempeño de las niñas en estas áreas, en las pruebas que las hacen, los exámenes que las hacen. Si ellas no se sienten capaces, puede disminuir su calificación, aunque realmente lo pueden hacer igual de bien. Pero donde empieza la brecha, donde se abre la brecha realmente es cuando las estudiantes elijan sus carreras en la universidad. Aquí ya son muy pocas niñas, como vimos, que escojan estudiar estas carreras. Y creo que una gran parte de esto son estos estereotipos que no se imaginan que yo puedo ser la programadora, yo puedo ser la mujer que crea una aplicación que, no sé, que ayuda a resolver alguna problemática, incluso la chica identifica, no se imaginan en estos roles. Y por eso creo que es muy importante acercar a las chicas a áreas de tecnologías y ciencias desde temprana edad, de hacer visible las mujeres que están desempeñando ya en estos campos para que se conocen, para que les dan sus ideas, para que como que ven que sí hay mujeres en estos campos, que hay oportunidades y que las chicas son capaces en crear con tecnología. Y en el programa de Technovation Girls México, las participantes, que son chicas de 8 a 18 años, aprenden sobre emprendimiento y programación y diseño de aplicaciones y proyectos. Y las participantes están apoyados por mentores. Mentores pueden ser maestros profesionistas o incluso estudiantes de licenciatura. Y mentores son los que guían y motivan a las participantes, pero los participantes hacen todo el desarrollo. Y aquí es muy importante para una chica joven que quizás no está segura si le gusta o no le gusta, no sé, la programación o diseño de aplicaciones, incluso ciencia. Si ven y conocen mujeres o hombres que les van apoyando, que muestran, que creen en sus capacidades, esto puede influir mucho en cómo se sienten o desarrollan esa seguridad que sí son capaces. Y además, al final del programa, los participantes trabajando en equipos desarrollan una aplicación móvil o una aplicación de inteligencia artificial que ayuda a resolver alguna problemática que ellas mismas identificaron en su comunidad. Entonces, también cuando ya presentan su prototipo de la aplicación a la comunidad en general, ven interés de los jueces, que son gente de la industria, ven interés del público en general, de sus mismos papás, dicen, wow, yo sí
puedo hacer estas cosas, yo sí puedo crear con tecnología y además cuentan con toda la red de mentores que les pueden seguir apoyando en su futuro o guiarlos en sus carreras. Y para complementar el programa, también ofrecemos talleres virtuales con expertos en áreas de emprendimiento y programación, que muchas veces son impartidos por las personas que trabajan en la industria y las niñas así pueden tener un acercamiento con ellos y preguntarles directamente sus ideas. Incluso organizamos una noche de ideas donde las niñas presentan los proyectos que están por crear o que están todavía inventando y reciben la retroalimentación de la gente de la industria. Y lo que siempre ha gustado mucho a las niñas, antes de la pandemia, hemos también organizado visitas a las empresas de tecnología como Oracle, Intel, HP, IBM. Y cuando van ahí, se motivan mucho porque ven que son bonitos lugares de trabajar, que ya hay ingenieras ahí que pueden contarles su historia, su trayectoria de carrera. Y también que estas empresas realmente sí quieren atraer más talento femenino. Y bueno, hemos tenido mucho éxito con el programa en como cambiar estas ideas de que tecnología no es para niñas. En México ya han participado más de 1,500 chicas desde 2013. En la encuesta que hicimos el año pasado, la mayoría indican que sí les gustaría continuar sus estudios en áreas de tecnología o que lo están considerando. Muy pocas son los que dicen que no les interesa, que también es muy válido. La idea es que lo experimentan y pueden decidir si es algo que les gusta o no les gusta y por lo menos ya conocen lo que se puede lograr con herramientas tecnológicas. Me gustaría leer un testimonio de una participante. Laila dice que tuve la oportunidad de convivir con expertos en diferentes áreas, recibí el apoyo de profesionales para conocerme más y desarrollar mis capacidades en temas que jamás me imaginé que iba a conocer y lograr. Y otra participante, Natalia, dice que es una temática en la cual ya estaba interesada desde antes y me ayudó a conocer y aprender sobre estas, además de ayudarme a estar segura de querer seguir en áreas que tengan que ver como con la tecnología. Entonces, como ven de estos testimonios, sí es muy importante este acercamiento para las niñas y también creo que es muy importante que el programa es únicamente para las niñas, para que ven que sí las tecnologías son para ellas y ellas sí son capaces de crear soluciones con tecnología. Y aquí están unos ejemplos de las aplicaciones que han creado el año pasado los equipos. El equipo ICAL hizo una aplicación Philanthropic, que es una aplicación móvil que ayuda a crear conciencia en la población de México sobre la donación de sangre. Fomenta la cultura de la donación por medio de infografías sobre los requisitos, ubicación y generalidades. Otro equipo, Quartervoice, creó una aplicación que ayuda a los estudiantes desde secundaria hasta posgrado mantenerse al tanto de sus calificaciones de forma dinámica. Y los motivó a hacer esto porque para ingresar a la universidad, ellos ven que es muy importante estar al pendiente de sus calificaciones para obtener el mejor promedio y así poder dedicar el tiempo a los cursos donde la nota va a impactar más su promedio. Otro equipo, Chicas de Ciencia, precisamente embarcaron el tema que estamos platicando hoy. Su proyecto busca promover la divulgación científica entre mujeres jóvenes de secundaria y prepa con el propósito de despertar el interés, la curiosidad y la participación de mujeres en las diferentes áreas de la ciencia. Entonces, las mismas chicas ya identifican la problemática y están ayudando con la divulgación. Y otro equipo, Oatly Technology, desarrolló una aplicación para
niñas y niños de educación primaria para que empiecen a ver la lectura como algo divertido. Y pues, como vieron, las niñas tienen mucha creatividad y hemos tenido, creo que solo en Guadalajara, alrededor de 40 proyectos diferentes. Y bueno, ¿por qué queremos más mujeres en STEM? Y creo que es muy importante tener representación de mujeres o de gente con experiencias diferentes a lo que ahorita están dominando el desarrollo de las soluciones, de los productos que utilizamos todos, para que las soluciones, los productos y los programas son más inclusivos y tomen en cuenta las necesidades de toda la población, porque hay muchos estudios que comprueban que cuando el equipo más diverso desarrollan los productos más relevantes o relevantes a más personas de distintas comunidades, áreas, entonces sí, es muy importante que no tenemos solo 17% de mujeres desempeñando la área TIC, sino ya llegamos a algo más parejo para que lo que desarrollan sea para toda la población. Y creo que otro beneficio es que más mujeres podrían beneficiarse de un mayor potencial de ingresos en carreras STEM y así les da seguridad económica a ellas mismas, a sus familias, incluso a su país. Y como ya he destacado antes, creo que la parte fundamental del programa es acercamiento de las niñas con los role models, con las mujeres que son sus mentoras, los que dan talleres, los que contestan sus dudas y los que como dan la oportunidad a las niñas a ver que sí, las ciencias, las tecnologías son para mujeres, que son para niñas. Y por eso, para el reto de Hackathon, me gustaría compartir lo siguiente. Para cerrar la brecha de género en la ciencia y la tecnología, es importante romper los estereotipos y acercar a las niñas a ver la tecnología como una herramienta que ellas pueden utilizar para crear. Propone una solución tecnológica que promueva el acceso seguro y diversidad de role models y contribuya a la reflexión de contenido libre de estereotipos dañinos entre las jóvenes. Entonces, me gustaría que imaginan soluciones donde podemos fortalecer este acceso a la información para las mujeres jóvenes, a lo que pueden lograr con tecnología, cómo pueden utilizarla, crear, cómo pueden tener interacciones seguras con mujeres que ya están practicando en estas áreas. Y para más información acerca de lo que hacemos, los invito a conocernos en nuestra página web, mentoralia.org, o redes sociales de Mentoralia AC y Technovation Girls México. Y con esto me gustaría cerrar la plática. Muchísimas gracias, María. Muy interesante, sí, precisamente todos los retos a los que se enfrentan las niñas, las mujeres jóvenes y las no tan jóvenes también en estos ámbitos de la ciencia y la tecnología. No hay preguntas en el Facebook de la UNESCO, solamente, bueno, pues unos saludos desde Puebla, Oaxaca. A mí sí me gustaría que pudieras platicarnos un poquito más acerca de los role models, porque quizás no todo el mundo sabe acerca de a qué nos referimos con promover la diversidad de role models entre las niñas y las mujeres. ¿Nos podrías platicar un poco más, por favor? Sí, claro. Bueno, role models, bueno, es una conjunto de palabras en inglés, pero básicamente significa alguien quien te inspira. Entonces, no sé, un anécdota que me gustó mucho de otra compañera de Technovation es que su hijo siempre decía que quería ser el firefighter, ¿cómo se dice en inglés?
¿Un bombero? El bombero. Y su hija no quería, aunque su hermano decía, ¿y tú no quieres ser un bombero? Ella decía, no, no, siempre decía no. Hasta que una vez vio una mujer que era un bombero. Y de este día entonces empezó a decir, yo sí también quiero ser un bombero. Entonces, es como algo que cuando lo ves, cuando lo visualizas, ya puedes pensarte en estas carreras, pero siempre si ves puros hombres en, no sé, en los libros de ciencia en la escuela, entonces dicen, no, no es para mí, aunque como sepas que sí lo es, pero no te sientes identificada hasta que conoces las personas que están desempeñando en estos campos. Y claro que hay muchas mujeres diferentes que están trabajando en estas áreas, entonces la diversidad de role models creo que es muy importante para que niñas y niños de diferentes situaciones puedan identificarse con estos campos y decidir de explorar y conocerlos más. Por ejemplo, una de las pláticas que me gusta mucho que organiza Intel, creo que se llaman como Soy un ingeniero, donde las personas que trabajan en Intel platican su propia historia de cómo llegaron a esta carrera, que son muy diferentes porque vienen de diferentes carreras, de diferentes pueblos, de diferentes experiencias y muy diferentes caminos, ¿no? Siempre es un camino recto que desde chiquito me gustaba la ciencia, yo me empecé a, no sé, a estudiar esto y llegué a ser ingeniero. A veces mis papás no me dejaban, pero me gustaría desarmar las cosas, pero tuve que estudiar inglés porque no me apoyaron, pero luego ya hice lo que me gusta. Entonces, no sé, estas cosas me gustan mucho. Creo que otra experiencia personal que yo tuve en las preparatorias públicas en Guadalajara es cuando yo iba a las preparatorias públicas a invitar a las chicas a participar en el programa de Technovation. Creo que ellas a mí veían como una persona rara, extranjera, que no hablaba español muy bien, no identificaban conmigo y no se inscribían. Pero cuando ya empezamos a tener chicas de la Universidad de Guadalajara, de Campus CUSEI, ir a las mismas preparatorias públicas, invitar a las niñas de las prepas donde ellas estudiaron hace poco, ya estaban estudiando en CUSEI, invitar a estos talleres, a este programa, ya tuvieron muchísimo más éxito. Yo creo que es porque las niñas de preparatoria sí identificaban con las estudiantes de CUSEI y no tanto conmigo. Ok, de acuerdo. Y otra pregunta que también me surge, porque pues igual también todos sabemos a los estereotipos que todos nos enfrentamos desde la niñez. Entonces me gustaría que también nos mencionaras algunos ejemplos desde tu experiencia con las preparatorias, en Mentoralia y demás que has tenido en contacto con estos grupos de niñas y de mujeres jóvenes. ¿Cuáles consideras tú que son los estereotipos dañinos que necesitamos de construir, sobre todo precisamente en estos campos de la ciencia y la tecnología? Bueno, creo que lo más dañino es esta parte que no se sienten que es para ellos. Creo que realmente ya cuando entran en nuestro programa se rompe, espero que completamente, porque es programa únicamente para niñas. Entonces ya ahí como que se sientan, bueno, sí es para mí, porque a veces nos preguntan por qué no es para niños y niñas. El problema es que si fuera para ambos, van a inscribir principalmente los niños y vamos a seguir con la misma problemática. Entonces aquí como, de hecho que es un programa únicamente para niños, ya las como sientes de así es para mí. Creo que es lo más dañino. Creo que, bueno, las niñas enfrentan muchos otros estereotipos de que se tienen que ver bonitas, de que se tienen que ser delgadas, que tener que ser, no sé, de acuerdo con todo y ser como nice, no sé. Y los niños pueden ser vagos, se pueden meter cosas o romper cosas, incluso, sí. También hay, no sé, ayer leí que habían estudios que incluso los maestros tienen estereotipos que están propagando en las escuelas, aunque a lo mejor no son muy conscientes de ellos, pero hicieron un estudio donde los maestros calificaron los trabajos de las estudiantes en matemática y fueron más estrictos con las niñas. Calificaron peor a las niñas que a los niños por hecho que
pensaban que las niñas no eran buenas. Pero cuando las mismas trabajos mandaron a evaluar afuera de la escuela y quitando los nombres, ahí ya salieron las calificaciones iguales. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en romper estereotipos conscientes que son muy visibles, pero también otros que no son tan visibles. Por supuesto, sí, sí, también hay algunos que parece que son muy sutiles, pero no lo son. Por ejemplo, también están las apps que tienen voces femeninas y que sirven como asistentes, y precisamente eso también siempre está recalcando la idea de que las mujeres son más como para asistir, ¿no? Que los hombres. Sí, sí, de hecho a mí me chocaba esto de las Alexas y Siri y todas estas, sí. Sí, falta mucho que deconstruir de manera estructural también. Sí. Alan, no sé si tengas algunas preguntas también. Sí, yo tengo un par de preguntas. Bueno, en el streaming, tal cual no han habido ninguna, pero yo de forma personal. Primero, se entiende, yo creo que está muy claro, como nos platicas, el rol que tienen organizaciones como Mentoralia o Technovation Girls para promover e impulsar que pues cada vez haya más niñas, mujeres en temas de ciencia y tecnología. Pero, ¿cuál crees tú que sea también no sé si el camino o lo que pueden hacer diferentes organizaciones que a lo mejor, o sea, tal cual no, el enfoque no es impulsar que más niñas, que haya más niñas en ciencia e ingeniería, pero sí promover y fomentar que haya, que haya más mujeres o que cada vez más mujeres se animen a estos temas? Es decir, por ejemplo, hablando desde la trinchera de Tomato Valley, pues nosotros no somos exclusivos ni de hombres ni de mujeres, simplemente es una comunidad de tecnología en general, pero obviamente nosotros tenemos una responsabilidad para también promover que haya más mujeres y niñas en temas de ciencia y tecnología. ¿Cuál crees tú que sea, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro rol, o de las diferentes comunidades que hay, que no es exclusivamente en este enfoque, pero pues otra vez tenemos esta responsabilidad? Bueno, creo que ahí es como asegurar que el espacio que tienen está, como las mujeres se sientan bienvenidas, que no haya discriminación, que no hay chistes machistas, que a veces ni se dan cuenta los hombres, pero, y no sé, si ya tienen mujeres dentro de la comunidad, que invitan a más mujeres, porque esto es realmente lo que incluye más. De hecho, creo que sí está cambiando un poco el estereotipo o cómo los jóvenes ya ven, las jóvenes mujeres ven su rol en estas áreas. Por lo menos algunas. Hemos entrevistado a unas niñas que han participado en Technovation y también en un programa de robótica para un libro. Y una de las preguntas era si ellas creen que Technovation debe ser abierto a los varones. Y todas respondieron que sí, debería ser abierto a los varones. Y preguntamos por qué, y una de las respuestas era para que vean que también nosotros somos capaces. Otra era porque ellos también merecen las mismas oportunidades, con cual estoy totalmente de acuerdo, pero desde mi experiencia sé que si lo hacemos para ambos nosotros, ya no vamos a ver tantas niñas participando. Pero creo que en otras comunidades sí es importante que se tratan de manera igual, que pueden convivir, que hay normativas que no permitan que hay, no sé, chistes que hagan sentir mal uno a otro, no sé, a mujeres o hombres. Y de hecho creo que la otra parte donde hay que cambiar los estereotipos de la cultura, creo que otra de las cosas que impide mucho el desempeño profesional de las mujeres o incluso los estudios de las niñas es la expectativa que las mujeres son las principales que cuidan a los enfermos, que cuidan a los niños, que cocinan, que recojan la casa. Las mujeres promedio dedican muchísimas más horas a estas tareas que los hombres. Entonces creo que lo otro que tenemos que buscar igualdad es que sea igual de normal que el hombre es el principal cuidador de los niños y la mujer puede ser la principal ganadora en la familia o viceversa, que ya no se estigmatiza ni uno ni otro, porque actualmente no es así y esto también impide que haya más participación de mujeres. De hecho, una de las aplicaciones que hicieron niños de Technovation fue
para ayudar con esto desde temprana edad, era como tareas de la casa que a veces asignan a los niños que fuera al azar, que hoy toca, no sé, al hijo lavar los platos y a la hija sacar la basura y que no sea como discriminatorio, que siempre las niñas tocan una cosa, a los hijos otra cosa, que podría ser aleatorio y así ya no tener estos prejuicios de quién puede hacer qué. Claro que sí, no, sí, por supuesto, las labores de cuidado, las labores domésticas, pues es trabajo, al fin y al cabo es tiempo, y por supuesto si las mujeres estamos dedicando ese tiempo a las labores, pues precisamente no podemos dedicarle tiempo a otras cuestiones que también son algo que es parte de nuestra realización, de nuestro desarrollo, y pues sí, sí tiene que ser equitativo, ¿no? Y no estamos diciendo que los hombres sean el problema o las mujeres, sino que ambos somos somos parte importante de la solución. Entonces, sí, como dices, es importante la inclusión y pues sí, la visibilización de estos avances que hemos ido teniendo poco a poco. De acuerdo. Ok, y ahí tengo otra duda, otra pregunta, mejor dicho. En tu opinión, en tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los principales beneficios o aprendizajes que normalmente le quedan a los participantes de iniciativas, por ejemplo, en este caso como la convocatoria Technovation Girls o el tema de una convocatoria como un hackathon? Digo, pues son iniciativas que luego buscamos que pues experimenten un poquito lo que hay en la vida real, que aprendan, sobre todo el tema de las mentorías, que es súper importante, o sea, tener un mentor, una mentora que te pase un poquito de su sabiduría, de su conocimiento. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales puntos de participar en algo así? Bueno, creo que son varias, ¿no? Creo que ambos como Technovation, como Hackathon, desarrollan esta red de contactos porque no trabajas solo, sino con equipo y con apoyo de mentores. Entonces te ayuda a conocer otras personas interesadas a lo mejor en el mismo problema, con el mismo interés hacia tecnologías. Y lo otro creo que es como aprendizaje personal. Con las niñas lo que he visto es que también desarrollan mucho su autoestima, porque cuando preguntando a las niñas lo que a ti te ha sorprendido más sobre participar en Technovation, me dicen, yo no creía que podría tener mi aplicación en mi celular. Entonces esto fue como lo más sorprendente, que yo sí pude desarrollar algo que puedo ahora mostrar en un dispositivo. Entonces creo que como les ayuda mucho a desarrollar no solo sus habilidades tecnológicas, sino a través de este desarrollo de habilidades se desarrolla su autoestima, porque hacen las cosas que no pensaban que podrían hacer. Creo que incluso lo mismo pasa con los padres de familia, porque muchas veces ellos son los que impiden a las niñas desarrollarse en esas áreas y ya que ven las presentaciones dicen, wow, mi hija pudo hacer esto. Entonces, sí, son varias cosas. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues no sé, Alan, si hubiera otra pregunta. Pues yo creo que no. Muchísimas gracias, María. Estuvo muy interesante la charla. Muchas gracias y esperemos que salgan unas propuestas interesantes en el hackathon. Claro que sí. Viri, no sé si querías comentarnos algo más. Sí, algo nada más como un poco para cerrar es que creo que, bueno, algo interesante que refirió la directora de la Oficina Regional de Ciencias de América Latina y el Caribe de la UNESCO, justo en términos de cómo disminuir la desigualdad de género en la ciencia, es que se deben de atender al menos 3 factores. El primero, el acceso a la educación científica de calidad. El segundo, el avance en la carrera científica. Y el tercero, al derecho a las ciencias en general. Justo decía, ¿no? Si queremos una mejor ciencia, precisamos también de la mirada de las mujeres. Y creo que lo interesante de este reto con este perfil de mujeres en la ciencia es justo pensar en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres, ¿no? Porque creo que la base es importante, pero también debe de haber algunas dificultades o desafíos para las mujeres pues ya más adultas, de a lo mejor cómo transmitir este conocimiento. Hace poquito fue la entrega de los premios de L'Oréal y la UNESCO a las mujeres en la ciencia, y en los discursos algo que comentaban ellas eran cómo se habían inspirado, ¿no? Y
Y justo María lo comentaba al inicio, ¿no? Sus papás científicos, ella creció en este ambiente, ¿no? Pero estas científicas, las de este año de la edición, la mayoría decían, es que a mí me inspiró una profesora, ¿no? Una maestra, alguien ya a nivel más universitario, preparatoria. Pues creo que también sería interesante ver cómo se pueden hacer esas conexiones de vivencias, ¿no? Y justo combatir estas narraciones que existen, ¿no? Que cargan muchos estereotipos, entonces, y representaciones negativas o alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, solamente quería puntualizar esta parte en el reto también pensar como en de forma más global, ¿no? Creo que las niñas y adolescentes son el punto de partida, pero tal vez a lo mejor ahí tener este punto de las mujeres que ya están en la ciencia ejerciendo como mamás, ¿no? Como puntas de lanza en sus equipos, ¿no? Creo que sería interesante, digo, para los chicos que estaban viendo la charla y pensando en cómo podrían plantear el reto. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Viri. Sí, pues gracias, María. Creo que aprendimos mucho, falta mucho también por reflexionar, por seguir construyendo y pues en el hackathon vamos a ver qué propuestas surgen y pues bueno, cuáles también podemos ya aplicar pues muy pronto. Y pues bueno, nada más recordar de que mañana tenemos otra charla, una más, con Juan Luis Montoya de la UNESCO y pues bueno, él nos va a hablar de los retos a los que se enfrenta la comunidad LGBT y más, para precisamente poder combatir la discriminación, los discursos de odio y también, pues bueno, la cuestión limitada de la recolección de datos de las problemáticas de esta comunidad. Estaremos igual a las 11 y también aquí por el Facebook de Tomato Valley y de la UNESCO. Perfecto, nos vemos mañana. Gracias, un bonito gracias, día. María. Gracias, María. Que estés Gracias bien. por invitarme. Bye. Gracias, hasta luego.